Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Los que me conocen saben que predico este pasaje 100 millones de veces. Es un pasaje que me gusta mucho. En mi Biblia de papel está como gastado ya. ¿Está bien? Pero hoy quisiera en esta mañana que pensemos un poquito en este pasaje, fundamentalmente pensando en esto. Aunque hasta a veces me agarra que digo, uy, qué aburrido, voy a predicar otra vez de este pasaje. Lo vuelvo a traer porque creo que es nuestra responsabilidad y además es nuestro privilegio vivirlo, ¿sí? Vos y yo podemos entrar en relación con el Creador del universo y tener una relación de amor con Él, lo cual es una enorme responsabilidad, pero a la vez es un enorme privilegio, es algo maravilloso, ¿no? A veces nos jactamos de tener ciertos amigos y nos olvidamos que tenemos el amigo más importante de todas las galaxias, ¿no? El Creador absoluto de todas las cosas. Pero además, si nosotros queremos ser responsables con ese mandato, ¿sí?, que la Biblia contiene, que la palabra de Dios nos manda, que tiene que ver precisamente con enseñarle a las próximas generaciones lo que hemos vivido y lo que hemos atesorado de parte de Dios y lo que hemos recibido de parte de Dios. Y tenemos este mandato de agarrar eso, vivirlo, experimentarlo, probarlo y además pasárselo a las generaciones que vienen. Bueno, definitivamente este es un versículo que tiene que estar como grabado y atesorado en nuestra vida. Este es un versículo para aprenderlo, incorporarlo, grabarlo, repetirlo y transmitírselos a las generaciones que vienen. ¿De qué se trata prácticamente la vida? De amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y definitivamente eso para mí es más que importante que lo podamos ver. Ojalá esto se vuelva como consigna en nuestras vidas cotidianas, esté pegado en la heladera y esté experimentado en nuestras vidas, ¿no? Hoy yo quiero regalarles una mirada de este pasaje, que no sé si va a ser nueva, pero se las quiero regalar desde mí, de algo que el Señor viene trabajando en mí. Y este es un pasaje que habla acerca de la integralidad de nuestro ser, ¿no? Habla de todos los elementos que componen nuestra experiencia humana. Y entonces habla de corazón, alma, mente y fuerzas. Y a mí me parece interesante porque en este pasaje donde Dios nos habla y nos invita a participar de la vida con todo nuestro ser, con toda nuestra integralidad, esto tiene que ver con incidencias prácticas y concretas en tu vida cotidiana, en tu vida de todos los días. No es algo descolgado, no es algo para la faceta religiosa, no es algo para el domingo, es algo para cada día de tu vida y para cada área de tu experiencia vital, ¿no? Y un poco en ese sentido yo quisiera hablarles en el día de hoy. En esta congregación hay un par de psicólogos sociales, entre los que me encuentro, y saben que en la psicología social hay una relación también con la integralidad que para mí está ligada a este versículo, a este pasaje. En psicología social se habla de pensar, sentir y hacer, ¿no? Como particularidades de nuestra persona, de nuestra subjetividad. Pensamos, sentimos y hacemos. Y creo que, bueno, no descubrieron nada que sea como discutible. Definitivamente, en la vida, cada día de nuestras vidas, lo que hacemos es sentir, pensar y hacer de alguna manera o de otra. Y en psicología social dicen algo que es muy interesante. Dicen que cuando eso funciona de manera armónica y de manera integrada, obviamente vos podés presenciar, estar frente a una persona definitivamente saludable, que vive con armonía y coherencia entre su pensar, su sentir y su hacer, ¿no? Pero lo interesante es que también cuando eso se desordena, cuando eso se desacomoda, obviamente lo que nos pasa es que vivimos situaciones de enfermedad. En esa incoherencia y en esa desarmonización, no sé si a vos te pasa, pero hay veces que pensás una cosa, sentís otra cosa completamente distinta, y aunque parezca mentira, hacés una tercera cosa que no tiene nada que ver ni con lo que pensás ni con lo que sentís. ¿O soy el único al que le pasa eso a veces?
¿no? Entonces, definitivamente a veces vivimos eso, y ese desorden muchas veces es el desorden que termina enfermándonos, ¿no? Y esto para mí es más que interesante de poder verlo. Creo que a estos tres elementos de nuestra manera de ser no es algo que se le haya ocurrido a la psicología social, es algo que está en este pasaje. De alguna manera, en este versículo están incluidos, en aquello de corazón, alma, mente y fuerzas, están incluidos nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer. Y para mí es interesante ver que lo que la Biblia te recomienda es que esta combinación de tu integralidad esté profundamente afectada por el amor a Dios, ¿no? De alguna manera Jesús dice, si vos querés que esto armonice, fácil, encolumnalo debajo de la persona de Dios. Amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me parece interesante que Jesús precisamente toma este este pasaje número 1, este mandamiento número 1 del Antiguo Testamento y lo trae a nuestra cotidianeidad. ¿Sabes? La verdad es que teológicamente se discute mucho acerca de qué es el alma, qué es la mente, qué es el corazón, y te vas a encontrar con gente que te discute que el corazón es lo mismo que el alma, y otro que te va a decir, no, el alma es una cosa, el corazón es otra, y otro te va a decir, bueno, pero la mente y el alma... Y podríamos estar hasta pasado mañana con esa discusión. No la vamos a tener hoy, quédate tranquilo, no nos vamos a meter ahí. Pero lo cierto es que Jesús toma este pasaje y remarca estos 4 elementos y de alguna manera los presenta como 4 elementos distintos: corazón, alma, mente y fuerzas. Si vos me preguntás, Ger, ¿sabés a conciencia y de manera meticulosa cuál es la diferencia entre uno y el otro? La verdad es que yo no sabría decirte a ciencia cierta. Lo que sí sé es que evidentemente en esta dinámica está incluido nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer. Y la recomendación bíblica es ponelos al servicio del amor de Dios. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora bien, algo que es importante entender es que en esta mecánica es como que Jesús agrega un elemento más a sentir, pensar y hacer, que es el elemento del corazón. Y acá es bueno recordar, y esto alguna vez se los he dicho, que para los hebreos el corazón era algo bastante distinto a lo que nosotros pensamos como corazón, ¿no? Yo no tengo escapatoria, yo pienso en corazón y lo veo al Fideo Di María con la boca llena de gol haciendo así, ¿no es cierto? No puedo, o sea, es una cosa inevitable para mi ser, ¿está bien? Muchas veces nosotros pensamos en el corazón como el asiento de nuestras emociones, como el aspecto romántico, ¿no? Habremos alguna vez en la vida dibujado algún corazoncito con una flecha, con un nombre y un nombre, ¿no es cierto? Lo habremos hecho. ¿Por qué? Porque para nosotros muchas veces el corazón es el asiento de las emociones. Pero la verdad es que para el hebreo no. Para el hebreo se queda corta esa experiencia. Para el hebreo es mucho más que eso. Y alguna vez lo he dicho en alguna oportunidad, que para mí el corazón bien se puede graficar como una cacerola donde metemos los ingredientes de los pensamientos, lo que pensamos, y de las emociones, lo que sentimos, y eso al cocinarse toma forma en un plato que tiene que ver con nuestras decisiones y a partir de nuestras decisiones tiene que ver con nuestras acciones. Eso pasa en nuestro corazón. El corazón es algo para los hebreos mucho más abarcativo que simplemente el asiento de las emociones. Y aquí es donde a mí me parece más que interesante comprender que aparece un nuevo elemento a pensar, sentir y hacer. Y algo que te quiero recomendar, no sé si vos lo hiciste ya, pero yo quisiera recomendarte la película Intensamente. ¿La vieron la película Intensamente? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Los que me dicen que no, arrepiéntanse. Hagan obras de arrepentimiento y véanla, ¿no? Es una saga de 2 películas, Intensamente 1 e Intensamente 2. En el día de hoy me gustaría que piense fundamentalmente en el contenido de Intensamente 2. Quédate tranquilo, no te voy a ni espolear la película, ni te voy a contar mucho de la película, ni voy a quedar pegado ahí. Pero realmente te animo a verla y sobre todo después de este mensaje, ¿está bien? En Intensamente 2 aparecen todas estas de las cuestiones que estamos hablando en este momento. Ahora bien, ¿sabés qué? En la actualidad suele hablarse bastante de un concepto que es el concepto de las creencias limitantes, ¿no?
que tiene que ver con unas cuestiones que a veces creemos y las creemos de manera tan férrea, y esto está muy presente en la segunda película de Intensamente, que definitivamente esas creencias nos limitan para la vida, ¿no? Ahora, yo creo que si podemos hablar de creencias limitantes, también podríamos creer de creencias habilitantes, ¿no? Hay cosas que vos crees que definitivamente te coartan la posibilidad de expresarte en la vida de la manera más abundante y más plena. Y muchas veces, creyendo eso que crees, metés la pata o te perdés de hacer cosas que definitivamente son buenas para vos. Pero lo cierto es que también, a partir de creer cosas muy, muy importantes en tu vida y cosas realmente significativas, a partir de que crees eso, podés tomar decisiones importantes y hacer cosas que sean realmente edificantes para vos y para tu contexto. Entonces, esa mecánica es más que maravillosa de vos, que vos y yo la podamos entender, ¿no? Ahora, a partir de acá es donde entiendo que el corazón, como esta cacerola que les describía recién, es definitivamente el lugar donde estas creencias van tomando forma, se van construyendo, y a partir de esta construcción se vuelven en las convicciones que definitivamente te movilizan. ¿Me seguiste hasta acá? Y entonces, cuando vos pensás en corazón, alma, mente y fuerzas, bien podrías pensar en tus creencias, en lo que sentís, en lo que pensás y en lo que haces. Y por eso creo que la Biblia habla tanto acerca del corazón, ¿no? Acá se te estaban ocurriendo todos los pasajes sobre el corazón, ¿no es cierto vos? Decime que sí, ¿no es cierto? Uno empieza a pensar todos los pasajes que dicen el corazón. Mirá, Proverbios 16:9 tira un datazo acerca del corazón. Dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Fíjate qué interesante. Esta cacerola donde se cocinan las emociones y los pensamientos es la que hace que se termine cultivando o se termine preparando un plato que hace al desarrollo, a la programación de tu vida, al proyecto de tu vida, ¿no? Por eso es muy interesante algo, que Jeremías 17:9, ¿te acordás de ese que dice? Terrible ese. ¿No? Cuando tenés hijos y se te empiezan a poner de novios, te da miedo este pasaje, ¿no? Porque dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo entenderá? Entonces ahí uno tiene ganas de hacer una tomografía computada al candidato de sus hijos, ¿no es cierto? A ver, vení acá que te quiero ver el corazón, mi amor, ¿no? Lo cual se nos dificulta un montón porque no tenemos esa habilidad, ¿no? Un garrón. Ahora bien, esto para mí es muy interesante porque obviamente como el corazón del hombre piensa su camino, si tu corazón es perverso, ¿cómo será tu camino? Tenemos un problema, Houston, ¿no? Si nuestro corazón es perverso, nuestro camino será perverso. Pero aquí la buena noticia, si tu corazón es sano, ¿cómo será tu camino? Tu camino va a ser sano. Entonces aquí hay una cosa que para mí es importante, que vos y yo en este momento, si yo fuera más pentecostal, te estaría diciendo, dígale al hermano que tiene al lado. ¿No es cierto? El corazón es importante. Y como no quiero ser menos, dígaselo al hermano que tiene al lado. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense que a tal punto es esta importancia que Proverbios 4:23, ¿qué dice? Los voy a mandar a todos con Carlos López. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque si tenés un corazón perverso estás al horno. Entonces tenés que guardar tu corazón para que tu corazón saludable, cuidado, protegido, atendido, preservado, sea un corazón sano que te permita vivir cosas sanas en tu camino. Y esto está muy ligado a lo que creemos. Mirá vos qué interesante lo que va a decir Mateo 6, 20 y 21. Más bien, dice el Señor Jesús, acumulen para sí tesoros en el cielo. No acá, en el cielo acumulen tesoros. Donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Ahí no hay ladrones, ¿me entendés? No hay óxido, no hay polillas. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mirá qué interesante esto. ¿En qué crees? ¿Qué es lo que crees que realmente es valioso? ¿Qué crees que es realmente importante? Porque aquello que creas que es valioso y que es importante, te va a cautivar el corazón. Aquello que vos creas que es tu tesoro, te va a cautivar el corazón. Y te vas a mover de acuerdo a la preservación,
cuidado y protección de ese tesoro. Y tu corazoncito va a estar enfocado todo el tiempo en ese tesoro. ¿Viste El Señor de los Anillos? ¿Lo tenés a Gollum? Allá tengo un fanático de Tolkien. My precious, ¿no? Muy bien, nos pasa eso. Ahora bien, durante nuestra niñez y adolescencia pasa algo que es muy interesante. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, y las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las acciones de todos los que nos rodean de manera significativa afectan nuestra vida y van formando en nosotros creencias. Y esas creencias nos acompañan luego a lo largo de toda nuestra vida, excepto que algo irrumpa y nos haga cambiar la creencia. ¿Está bien? Y de esta manera nos damos cuenta que lo que terminamos comprando como una creencia firme termina teniendo un efecto impresionantemente importante en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. ¿Se acuerdan? Alguna vez conté esta historia. Esta mujer de nuestra congregación que tuvo la generosidad de contarnos que la mamá le decía: hija, hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. ¿Qué consiguió la madre? Que ella lo creyera. Y a partir de que lo creyó, empezó a sentirse estrellada, a pensar como estrellada y a que no saben qué, a actuar como estrellada. Muy bien. Ahora bien, aquí es donde se vuelve importantísimo darnos cuenta que lo que creemos se vuelve realmente poderoso para influenciar lo que sentimos, pensamos y hacemos. Así que le pedí a Luisma que me ayudara con una pequeña gráfica, ¿sí? ¿Podés poner esa gráfica en pantalla, Luisma? Muy bien, ahí lo tenés. Mirá, tengo que irme más allá, acá. ¿Está bien? Perfecto. Déjame usar esta gráfica para contarte una historia de mi vida que me parece que grafica muy bien esto que te estoy diciendo. Cuando yo tenía como 15 años, tenía una amiga que creía... ¿Estoy bien parado? Qué maravilla, ¿no? Lo que es la tecnología. Ah, miren, me puedo ver acá. Menos mal que lo tenemos a Lenny, Dios mío. ¿Está bien? Entonces, yo tenía una amiga a los 15 años que ella creía, ¿sí? Elizabeth Cairo. Se lo digo a un campanero que tengo ahí cerquita. ¿Sí? Elizabeth Cairo creía, pero con una convicción que no te puedo explicar, que no había nada más valioso en la vida que los campamentos del APEN, la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Así que como ella lo creía de la manera en que lo creía, vivía sintiendo un profundo entusiasmo, ¿sí? Un profundo entusiasmo de no perderse ningún campamento. Así que por lo tanto, pensaba todo el tiempo cómo hacer para no perderse ningún campamento y cómo hacía para establecer estrategias que le ayudaran a invitar a sus amigos para que no se perdieran el campamento que ella creía maravilloso, espectacular e impresionante. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Me taladró la cabeza actuando, invitándome al campamento del APEN. Vos tenés que ir, vos tenés que ir, vos tenés que ir, vos tenés que ir, vos tenés que ir. A tal punto era su insistencia que no le alcanzó con insistirme a mí, sino que además le insistió a mi mamá, que era bastante renuente a que yo fuera. ¿Está bien? No, Teresa, usted tiene que dejarlo ir, lo tiene que dejar 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 ir. Ahora, ¿se acuerdan que dije que íbamos a hablar de esta integralidad, pero también de las consecuencias cotidianas de lo que eso pasa? ¿Qué sucedió? Como ella creía que el campamento era impresionante y sentía un profundo entusiasmo con esto y pensaba definitivamente cómo hacer para invitar a otros y no perderse ninguno de ella y me taladró la cabeza, ¿qué consiguió? Sí, que fuera al campamento, pero te voy a espolear la historia. Además consiguió que tuviera 3 hijos. Mirá vos el impacto de su creencia. ¿Por qué? Porque entre aquel punto, cuando yo tenía 15 años, y el tiempo de la historia, yo fui a los campamentos de la Gran, después pasaron varias cosas, ahí conocí a mi esposa Daniela. Mi esposa Daniela, en aquel momento, en un acto de inconsciencia total, me dijo que sí. Y a partir de eso, ¿sí? Conseguí llevarla a la cama y que tuviéramos 3 hijos. Ah, ¿qué? ¿Ustedes qué piensan que lo sí? Perdonen.
¿Le tiré información a alguien que desconocía? Por el amor de Dios. Muy bien. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero hacerte ver la relevancia de este mecanismo que es propio de nuestra humanidad, que está advertido en las Escrituras y que nos dice, si querés que esto funcione de la manera que debe funcionar, necesitas ponerle amor a Dios. ¿Está bien hasta acá? Ahora, yo quiero ayudarte a pensar en esto porque estoy seguro que vos, si pensás un poquito, vas a encontrar alguna historia similar en tu vida. De un lado o de otro, con cosas muy buenas o con cosas muy malas de repente. ¿Está bien? Y esto para mí es muy interesante, porque, por ejemplo, cuando decimos, hacé lo que sientas, esta comprensión nos ayuda a ver que en realidad no hacemos lo que sentimos, hacemos lo que creemos. Cuando vos de alguna manera le estás diciendo a una persona, hacé lo que sientas, le estás diciendo, actúa como creas. Porque a decir verdad, tus sentimientos, tus emociones están afirmadas en lo que vos creés. Déjamelo vértelo de esta manera. Casi me lo espolea Fernando hoy. Si vos creés en que tu seguridad económica está respaldada por el Banco de los Cielos, sentís tu aproximación al dinero de una manera muy distinta. Con una seguridad, con una tranquilidad, a pesar de que las cosas no funcionen. Entonces aparece la voz y te dice, tranquilo, ¿qué tranquilo si no me cierran las cuentas? Pero alguien dice, ¿por qué dice tranquilo? Porque es un muy tipo complicado, ahí está, un tipo muy complicado que siente a partir de lo que cree y tiene esta tranquilidad porque cree y confía en que Dios está en control de todas las cosas. A partir de lo que sentís, pensás de una manera distinta y de repente se te ocurren pensamientos más generosos. Porque como crees que todo proviene de Dios, podés ser más generoso. Y tenés la oportunidad de ser más generoso. Y entonces, ¿qué haces? Actuás con mayor generosidad. ¿Lo ven? Así funciona. Ahora, si vos crees definitivamente y transpirás cada vez que la economía se te mueve y pensás que la economía no proviene del control de Dios, sino que proviene de tu esfuerzo y de tu transpiración, obviamente, lo que va a pasar es que te vas a sentir muy incómodo con eso, muy inseguro, muy inestable, y vas a estar así, con los nervios de punta. Y definitivamente que vas a estar pensando cómo hacer para generar más recursos para no morirte de hambre. ¿No? Y a consecuencia, actuás sumido en un profundo y definitivo estrés olímpico. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Ahora bien, si vos creés que los ascensores son trampas mortales, no sé si habrá alguno acá, olvídense, era la fobia que menos me pareció que iba a encontrar acá, porque sigo de aves o qué sé yo, por ahí alguno había, ¿no? Pero si vos crees que los ascensores son trampas mortales, vas a sentir un profundo miedo a los ascensores, ¿está bien? Y si sentís que hay un profundo miedo a los ascensores, vas a estar pensando 4 o 5 veces antes de visitar a tu amigo que vive en un piso 15. ¿Está bien? Y por lo tanto, frecuentarás las escaleras más que el promedio universal. ¿Lo ven? ¿Está? Ahora bien, si vos creés que la muerte tiene la última palabra, vas a sentir un profundo miedo para con la muerte. Y por lo tanto vas a pensar estrategias de cómo evitarla. Y tratando de vivir, la vida se te la va a llevar las estrategias para no morir. ¿No? Ahora, ¿saben? El domingo pasado yo dudaba si predicar este mensaje. ¿Y saben por qué lo predico? Porque me encontré con alguien que me dijo así, yo creí el combo completo. Y el combo completo incluye, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿quién me lo estaba diciendo? Un hermano que supera los 80 años. Claro, uno dice, claro, él tiene más cerca la muerte. No sabés eso. No sabés. Así que ni se te ocurra, ¿está bien? Porque encima, ojalá tire para rato porque es un prócer de nuestra congregación, un tipazo, una persona hermosa. Y me lo dijo, me agarró en la puerta y me dice, no sé por qué salió el tema de la vida y de la muerte ahí en el pasillo. Pero él me trajo ese concepto. ¡Ah, yo estoy tranquilo! Así. Yo estoy tranquilo porque yo creí en el combo completo. Por lo tanto, ¿qué pasa a consecuencia? Se siente tranquilo frente a la idea de la muerte, ¿sí? Piensa cómo permanecer vivo lo mejor que pueda y ser
y que la vida le resulte una ganancia en Cristo, ¿sí? Y por lo tanto actúa desde esa tranquilidad. ¿Lo ven? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Es espectacular. Ahora bien, déjenme trabajar con ustedes, para que no digan que no uso la Biblia, ¿está bien? Déjenme trabajar un pasaje de las Escrituras, que además es un pasaje re polémico, re complicado, para mirar cómo esto sucedió en la vida de un personaje más que interesante de la vida, que es el rey David. Yo quiero llevarte a 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Te lo hablo bajito porque es casi para el horario de protección al menor estos 2 capítulos. Y quiero ayudarte a ver muchas cosas que sucedieron en el marco de este relato que está en estos 2 capítulos de 2 de Samuel. Los que son viejos bibliógrafos seguramente ya saben de qué pasaje estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera contarte ese pasaje y ayudarte a verlo, pero en este esquema, ¿está bien? De alguna manera, en algún momento de su vida, David creyó que era prescindible en la batalla. ¿Por qué te cuento esto? Porque el pasaje arranca diciendo que en las fechas propicias para que los reyes vayan a la guerra, David se quedó en la catrera. Se quedó en la cama. Literalmente. Después vos lo vas a leer el pasaje. Léelo en tu casa porque te va a gustar. Sobre todo si sos medio morboso te va a encantar. Y entonces dice la Biblia que David, estando ahí, dijo, no voy nada a la guerra. ¿Por qué un rey dice no voy nada a la guerra? La tengo todo bajo control. Y la canchereó. Yo soy un rey superpoderoso, no necesito ir a ensuciarme con la batalla. Mando otra gente. Y la Biblia dice que él, creyéndose superpoderoso, creyéndose prescindible en la batalla, se sintió con una especie de falsa seguridad, sintió el encanto de la omnipotencia y por lo tanto pensó en cómo tomarse unos días en el palacio. ¿Sí? Y pensando cómo tomarse unos días en el palacio, actuó subiendo a tomar sol a la azotea. ¿Lo ves? Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió en este marco? Que en este marco, como él se creía superpoderoso, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Sintió y recordó que es el rey superpoderoso, que sus dominios se extienden a su mirada, y desde la terraza empezó a mirar todo a su alrededor, como diciendo, he aquí mis territorios y mis súbditos. ¿No es cierto? Y creyendo y sintiendo eso, pensó, ¿qué me impide a mí mirar a la casa, al patio de mi vecino? Y entonces, ¿qué hizo? Miró al patio del vecino, con la fortuna maravillosa de que encontró que en el patio del vecino era en realidad el patio de la vecina, que para esto era muy atractiva. Dato que se le olvidó que además de atractiva, era casada. ¿Está bien? Pero todo arrancó en el superpoder del cual creía que tenía. Y como se creyó superpoderoso e impune, entonces sintió deseo y al sentir el deseo empezó a tener pensamientos, ¿sí? Liberó la jaula de los ratones, ¿no? Salieron todos a tropel en manada y empezó a tener pensamientos libidinosos con la vecina. Y como creyó eso, se convirtió en un buen mirón. ¿Está bien? Y como se creía superpoderoso y se sintió lo suficientemente impune para hacerlo, pensó, hoy a la noche no tengo ningún plan. Así que decidió, desde lo que él creía, sentía y pensaba, invitar a la pobre vecinita que estaba sola, porque el marido sí estaba en la batalla. ¿Se entiende? Y entonces hizo la invitación. Y como se creía superpoderoso y sintió cosas muy lindas al mirarse a los ojos y algunas otras partes de la querida Betsabé, que así se llamaba esta chica, ¿sí? Pensó palabras galantes, románticas y eróticas para seducir a la querida Betsabé.
y el siguiente relato queda librado a sus imaginaciones. ¿No es cierto? ¿Lo ven? Ahora esto es muy interesante, porque ¿qué pasó? A consecuencia de esto, pasó algo que es muy interesante de entender, que los espermatozoides y los óvulos no entienden nada de esto que estamos hablando nosotros. Y por lo tanto no pensaron, ay, qué incomodidad, y ay, no, ni siento, ni pienso, ni creo, ni nada. Y resulta ser que en aquella noche de pasión y de lujuria, Betsabé queda embarazada. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como tenemos un rey que se cree todopoderoso, dice, déjame a mí que yo lo soluciono. Entonces, ¿qué hace? Entonces siente una pequeña incomodidad, pero a la vez siente que tiene todo bajo control. Y al sentir que tiene todo bajo control, piensa un plan estratégico para remediar las cosas. Y se le ocurre armar todo un diseño de engaño. Y entonces se convierte en organizador de eventos y le arma la fiestita a Urías, que es el esposo de Betsabé. Lo manda a llamar de la batalla y le dice, vamos a recompensar tu valor y tu ahínco. Usó la palabra ahínco seguro. Y le dijo, no te voy a dar una medalla, te voy a dar un premio mucho mejor. Esta noche quédate en casa. Para endilgarle con el objetivo de sumarle a él la paternidad, que en este caso ya no era de él. ¿Está bien? Maravilloso David, ¿no? ¿Quién lo pudiera tener? No sé. Yo cuando llegue al cielo le voy a dar un abrazo. Increíble. Ahora bien, resulta ser que él no contaba con que Urías también creía. Pero resulta que Urías lo que creía es que el lugar donde él tenía que estar era en la batalla con sus amigos y sus compañeros de batalla. Eso era lo que él creía. Entonces, como creía eso, se sintió muy incómodo con el premio. Y al sentirse tan incómodo con el premio, pensó, tengo que hacer algo para no acostarme con mi mujer. Y la verdad que está tan buena que si me acuesto en la misma cama, la voy a pasar mal. Así que durmió en la puerta de la casa. Algún botón que nunca falta fue, David, David, David. Urías durmió en la puerta de la casa. ¿Qué hace David? Pero como David se cree superpoderoso, y el que él dice que venga a su presencia, tiene que venir a su presencia, él cree eso, entonces siente, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. Y siente otra vez esa falsa seguridad de que tiene todo bajo control. Entonces, ¿qué hace? Piensa otro recurso y dice, vino me sobra. Así que lo voy a emborrachar, lo invita a comer, lo emborracha y le dice, ahora sí, anda a tu casa. Lo que no contaba él, lo emborracha y Urías queda totalmente borracho. Lo que no contaba él, que como Urías creía lo que creía, sentía como sentía y pensaba como pensaba, ni borracho se acostó con la mujer. ¿Lo ven? Maravilloso. Entonces viene otro y le dice, ni borracho, rey, querido David. Entonces él, otra vez, vuelve allá. Dice, yo tengo todo el poder, yo creo que soy superpoderoso. Así que otra vez volvió a tener sentimientos que acompañaban esa creencia y pensó el plan C. Y el plan C era convertirse en el autor intelectual del homicidio de Urías. Que los detalles de cómo sucedió eso, te lo dejo para que vos lo leas en la Biblia en tu casa. No te voy a dar todo servido. ¿Está bien? Ahora, dato importante. ¿Por qué te digo que creo firmemente que David se creía todopoderoso, sentía lo que sentía y pensaba todo lo que pensaba? Porque sabés que cuando tuvo que mandar la orden para que se ejecutara su plan de ejecución, ¿a qué no sabés cómo hizo llegar la orden al frente de batalla? En la mano de Urías, en sobre cerrado. Así que Urías no sabía, pero llevaba en su poder su orden de ejecución. Precioso tipo este David, ¿eh? ¿No? Increíble. Pero a tal punto se creía tan superpoderoso que estaba convencido que Urías iba a ser tan obediente que no iba a abrir en el viaje ese sobre.
¿Lo ves? Interesante. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Perdón, aquí tengo que hacer una pausa. Dicho esto, es interesante darnos cuenta que aquel consejo que solemos usar, sobre todo los padres, de pensar antes de actuar, no siempre garantiza que todo va a salir bien. Porque de hecho David no la pensó, la repensó. Pensó antes de actuar muchísimo. El tema no es pensar antes de actuar, el tema es qué creencia moviliza tus emociones y tus pensamientos, porque en función de lo que creas, sientes y pienses, vas a terminar actuando. ¿Se entiende? Hacé lo que sientas. No es tan mal consejo. Pensá antes de actuar, no es tan mal consejo. Siempre y cuando tu corazón sea sano. ¿No? Ahora bien, esto es interesante, porque aparece un tercer personaje en toda esta situación, y es el personaje de Natán, que es el profeta de turno. Natán es profeta, así que tiene una relación especial con Dios. Entonces Dios le dice, Natán, vení que te cuento. Tengo una historia para contarte, te vas a querer matar, Natán. Y le cuenta lo que había hecho David. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede acá? Acá entra a jugar exactamente lo mismo. Como Natán no compró la creencia de que David sea todopoderoso, sino que el único que es todopoderoso es el Señor que reina sobre todas las cosas, obviamente se sintió indignado frente a lo que hizo David. Y al sentirse indignado, se le ocurrió, pensó, una metáfora maravillosa, que no te la voy a contar en este mensaje para que vos la leas en tu casa. Una metáfora increíble, y entonces con esa metáfora, súper bien armadita, confrontó a David. ¿Está bien? Y acá ocurre algo que es muy interesante. Ocurre algo muy interesante. Se produce una disrupción, porque el querido Natán confronta a David con un pensamiento. Le hace pensar de una manera distinta, le hace pensar otra cosa. Y cuando le hace pensar otra cosa, entonces automáticamente David entra en razón. Y ya no empieza a sentirse todopoderoso, empieza a sentir una profunda vergüenza por la que se mandó. Y entonces revisa lo que cree. Y se pregunta, David, ¿en qué cree mi amor? Por favor. Y a partir de que cambia su manera de creer, cambia su manera de sentir, cambia su manera de pensar. ¿Por qué? Porque Natán consiguió que se cumpliera Romanos 12:2 en la vida de David. Me sale en Reina Valera, discúlpenme. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, David cambia su conducta y empieza a actuar desde otro lugar distinto. Entre esas cosas incluye, no te voy a dar más detalles porque hasta acá me voy a llegar con esta historia, incluye ayuno, humillación delante de la presencia de Dios, oración, etcétera, etcétera. Y esta conducta hace revisar los pensamientos de David, hace revisar los sentimientos, David reflexiona y hay un cambio en sus emociones y a consecuencia David afirma creencias nuevas que al fin y al cabo son las creencias viejas de que Dios es el único todopoderoso, tiene todo control y siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Se entiende esto? Ahora bien, cuando vos mirás esta película, estas dos escenas de la vida de David o estos dos capítulos en el libro de 2 de Samuel, vos te encontrás con un gráfico que se parece un poquito a este. ¿Me ayudás, Luisma? ¿Sí? Se genera como todo un enredo entre el creer, el pensar, el sentir y el hacer. Aunque muchas veces, dame la siguiente placa, querido Luisma, muchas veces nosotros estamos ahí como pivoteando entre el sentir y el hacer, el pensar y el hacer. Pero a decir verdad, lo que suele aparecer en nosotros es un enjambre de conexiones. Ahora, ninguna de esas conexiones está mal en sí. No es el problema la conexión. El problema es cómo esa ejecución va a intervenir en tu vida. Por lo tanto, creo que hay un gráfico que es superador a este, que es el siguiente que Luisma nos va a poner en pantalla, donde el sentir, el pensar y el hacer definitivamente
quieras o no quieras aceptarlo, está sujeto a tus creencias. ¿Está bien? Y en función de lo que creas, vas a estar viviendo muchas veces. Ahora, nuestros días terminan en este enredo y para mí es importante que nosotros lo veamos, pero la pregunta del millón es ¿cómo se desarrollan conexiones saludables que hacen que nosotros podamos llevar nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer y obviamente nuestras creencias a los pies de Dios y amarlo con todo nuestro corazón? Dado esto, para mí es muy importante, cada vez que a vos se te sale un pensamiento o cada vez que a vos te aparece una emoción, una pregunta que sería maravillosa que te hagas es, ¿en qué creo? Ups, mirá lo que acabo de pensar. Ger, con este pensamiento que tenés, la verdad, confrontate con vos mismo. ¿En qué crees? Ay, tengo un nervio de llegar a fin de mes. ¿En qué Dios crees? Y acá saben que no hay condenación. Esto es lleno de gracia la cosa, ¿no? Pero es una pregunta para hacernos. ¿En qué estoy creyendo? ¿En qué creo? ¿En qué Dios creo? ¿Qué creo? Cuando te aparece una emoción y sentís algo particular, no lo esquives, no lo eludas. Es una alarma encendida que te está enseñando, si vos sos atento, a pensar, ¿en qué crees? Porque esa emoción surgió de lo que vos crees definitivamente. ¿Sí? Hace un tiempito atrás se los dije, ¿no? Si yo les digo a ustedes en este momento, hay una persona que tiene una enfermedad contagiosa que se contagia a través del aire en este mismo momento entre nosotros y es una enfermedad terminal. ¿Ustedes qué sienten? ¿No es cierto? Si ustedes me creen, van a sentir mucho miedo. Ahora, si yo termino eso y digo, es un chiste. Ustedes van a cambiar sobre lo que creen y van a sentir algo distinto. ¿Lo ven? Es así. ¿Estás sentado en esa silla? ¿Por qué crees que la silla te aguanta? Si tuvieras duda de si la silla te aguanta, no estarías sentado en esa silla. ¿Está bien? Por eso es tan importante afirmar nuestra fe. Y por eso la Biblia nos dice, por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque necesitamos que nuestro corazón sintonice con la fe en Dios. Ahora bien, para que esto ocurra, la Biblia nos recomienda que nuestro creer, nuestro pensar, nuestro sentir, se sumerjan en dos cosas que hoy yo quiero compartirte. No sé si te voy a decir algo nuevo, pero sí quiero renovar tu conexión con esta verdad de la palabra de Dios. Dice que esto tiene que, y ahora sí, querido Luisma, esto tiene que sumergirse de alguna manera en dos elementos que son más que importantes. El primer elemento es la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Lucas se pasa todo Hechos de los Apóstoles hablando del valor de ser llenos del Espíritu Santo. El querido Pablo hace una corrección a los queridos hermanos en la fe y les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Se ve que a algunos que les gustaba mucho darle al chupi y dice, no de vino, sino de Espíritu Santo, ¿no? Sean llenos del Espíritu Santo. Y esta es la oración que yo quiero regalarte en esta mañana. Oremos para que la presencia misma del Espíritu Santo, Gustavo nos decía el otro día, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive dentro tuyo. Pedile a Dios que fluya dentro tuyo, que crezca, que sea gigante, que empape tu corazón, alma, mente y fuerzas, tus creencias más profundas, tus pensamientos, tus sentimientos y emociones. Lo dije al revés, ¿no es cierto? Pero no importa. Ustedes me entienden. ¿Cómo hacemos para que eso se empape? Y obviamente, uno de los primeros elementos es trabajar en la conexión con el Espíritu Santo. La experiencia con Cristo, con Jesús, no es una experiencia para los domingos, no es una experiencia para de vez en cuando, es una experiencia que requiere que vos te introduzcas, te sumerjas en la relación con el Espíritu Santo. Dice, el querido Jesús le dice a la mujer samaritana, si crees en mí, yo te voy a dar agua a vos. Si crees en mí, yo te voy a dar agua a vos. Y tarde o temprano vas a sentir que ríos de agua de vida saltan para vos.
Y entonces vas a pensar cómo compartirlo con otros. Y cuando ves a la mujer samaritana, tiró los cántaros al diablo y se fue a anunciarle a Samaria lo que Cristo era para ella. Y actuó a consecuencia. ¿Lo ves? Es precioso, es maravilloso. Ahora bien, 2, la otra cosa en la que tenemos que sumergir nuestras creencias, nuestras emociones, pensamientos y acciones, es la palabra de Dios. Por eso te hinchamos y te molestamos y te empujamos a que estudies la palabra de Dios. Por eso vamos a tener a Joana ahí atrás esperándote para que vos le digas, tengo ganas de estudiar la Biblia. Porque no es un hecho menor. Porque cuando la palabra de Dios entra a tu vida, entonces vos cambiás tus creencias. Como buen salmista, el querido Gabriel nos decía hoy, ¿qué vas a escuchar en tu auto? Palabras que afirman creencias, que qué sé yo qué. ¿Qué vas a buscar? ¿Musicalización para la próxima Betsabé? Dale, amigo, dicen los chicos. ¿No? Entonces, afirmate en las creencias que transforman tu ser y cambian y modifican tu entendimiento para que vos puedas crecer en tu vida. No tengo una campaña contra la música secular, olvídense, no se trata de eso. Pero sí es cómo afirmás tus creencias para que puedas sentir cosas que provengan de parte de Dios, pensar cosas que vienen de parte de Dios y entonces actuar a consecuencia. ¿Se entiende? Y esto es maravilloso. Mirá lo que va a decir. Con esto estoy terminando. Mirá. Dice, acordate de algo, perdón, antes de esto. Acordate que la palabra pecado no significa ni más ni menos que errar al blanco. Por lo tanto, ¿qué viene a hacer Cristo? Cristo viene a ayudarte a afinar la puntería. Dice, pará, mi amor, déjame ayudarte a afinar la puntería. Entonces dice, sí, Señor. Y entonces uno dice, claro, Señor, enséñame cómo se hace. Te explico claramente. Créenme, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¡Créelo! Por lo tanto, van a cambiar tus maneras de conectar emocionalmente con la vida. Vas a cambiar lo que pensás y eso se va a notar en tus acciones. Dice Jesús, cree en mí. El que cree mi palabra y la pone por obra es comparable a un tipo que edifica su casa sobre la piedra y vienen las tormentas y él se siente seguro en la casa. Y como se siente seguro, piensa qué película mira. No está agarrando los dinteles porque se le va todo al diablo. ¿No? Y dice, uy, ¿qué película miramos con este día de lluvia? Lindo para una siestita, ¿eh? Sus planes van por ese lado. No van por planes de en qué momento se me cae el techo arriba. Y por lo tanto, ¿qué hace? Se sujeta a esos planes en la seguridad de la casa que construyó a partir de creer en la palabra de Dios. ¿Lo ves? Es maravilloso. Y Jesús dice, así afinamos la puntería. Si no, vas a seguir pegándola a cualquier lado. Y si no, preguntale a David. ¿Está bien? Ahora bien, termino con este versículo. Fíjate vos lo que dice el contexto del Proverbios 4:23. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Es vital que guardes y atesores la palabra de Dios en tu corazón. Y dice, ellas dan vida a quienes las hallan y son salud a todo el cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Al fin y al cabo, de lo que vos creas, será el resultado de tu proyección en la vida. Hoy yo quiero invitarte a que creas en Jesús, creas en la promesa del Espíritu Santo en tu vida, clames por la llenura del Espíritu Santo en tu experiencia cotidiana y llenes tu experiencia vital de la palabra de Dios. Es el camino para que todo esto vuelva a tener orden y la salud sea algo propio de tu experiencia de todos los días. ¿Oramos? ¿Sí? Míralo al que tenés al lado y decirle, che, sé lleno del Espíritu Santo. Prestale atención a la palabra de Dios. ¿No?
Estudiá la palabra de Dios. Tomalo de la mano y llévalo con Joana ahora, ¿me entendés? Sí, mire, vamos que Joana nos va a tirar un centro y nos va a ayudar a estudiar la palabra de Dios de alguna manera. ¿Oramos? Toma el hombro, la mano, lo que te sea menos caluroso del que tenés al lado y oramos en el día de hoy. Señor, vamos a tu presencia convencidos de que hay otro level en la experiencia vital, que hay otro nivel, que podemos confiar en que vos obrás en nuestras vidas de manera maravillosa, que podemos armar nuestra confianza, crecer en la fe en tu persona, para poder desde ahí sentir, pensar y actuar conforme a tu deseo. Hoy buscamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos a construir la fe sobre esta idea. Hoy, Señor, te pedimos, queremos ser llenos de tu Espíritu. No solamente un día a la semana, no solamente cada tanto, sino en nuestra experiencia diaria, cotidiana. Ayúdanos a que la presencia de tu Espíritu Santo cobre vigor dentro nuestro, que el fruto del Espíritu Santo realmente se reproduzca y se desarrolle en gran manera en nuestra experiencia. Que dejemos atrás toda obra y toda actitud que está lejos de lo que vos nos propones creer. Señor, ayúdanos a caminar de tal manera que podamos comprender lo maravilloso de estar con vos. Y al creerlo, nuevas emociones y sentimientos surjan a nosotros a partir de esa creencia. Y que a partir de eso podamos pensar y proyectarnos en la vida de maneras realmente sabias, inteligentes. Y que eso nos lleve a conductas que al desarrollarse nos hagan bien a nosotros, pero también, Señor, le hagan bien a los demás. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por esta congregación. Gracias por sus pastores, por sus líderes. Gracias, Señor. Estamos en el negocio de ser llenos de tu Espíritu, estar sumergidos en tu palabra y creer y afirmar nuestras creencias en lo maravilloso que vos sos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.